Entonces vamos a empezar con conceptos básicos, vamos a empezar con lo sencillito y lo sencillito, lo más esencial es empezar hablando de magnitudes, ¿ok? Entonces, ¿qué van a ser las magnitudes, muchachos? Se estarán preguntando ustedes en este momento. ¿Qué son las magnitudes? Bueno, una magnitud es todo aquello que se pueda medir, ¿ok? ¿Y qué cosas se pueden medir? Pues se puede medir todo aquello que pueda ser susceptible a compararse. Por ejemplo, ustedes pueden medir una distancia porque las distancias las comparan con pies o las comparan con yardas o la comparan con metros. La temperatura porque pueden hacer una comparación. Todo lo que se pueda comparar es medible. El amor se puede comparar, el amor se puede medir. No, muchachos, el amor no es una magnitud porque no se puede medir, porque no hay una unidad mínima del amor, ¿ok? Entonces es por eso que no se puede medir el amor. Entonces las magnitudes con las que vamos a estar trabajando seguramente ya las conocerán. Las magnitudes son, espérame tantito, déjame ver aquí. Algunos ejemplos de magnitudes serían longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza, un montón de cositas que se pueden medir. Ahora, vamos a clasificar las magnitudes en dos tipos. Vamos a hacer dos tipos de clasificaciones. Vamos a empezar por esta clasificación de magnitudes que serían las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Aquí es donde empieza lo importante. Las magnitudes, creamos que sirven para medir, pero vamos a diferenciar entre dos, entre las escalares, que quedan perfectamente definidas con un numerito, y las vectoriales que además del numerito debemos indicar de hacia dónde se aplican. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, les dicen, oye, ¿cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo te vas a tardar en hacer el trabajo? Y te dicen un día. No van a decir un día hacia arriba, ¿verdad? O un día hacia abajo. O espérame, es que me voy a tardar un día a la derecha. Quiero 2 horas hacia abajo. Quiero 2 horas hacia el sur, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, el tiempo, la masa, la temperatura, la energía son magnitudes que quedan perfectamente definidas con el numerito. 5 kilos de masa. Ustedes van a las tortillas y piden 2 kilos de tortillas. Nunca dicen 2 kilos de tortillas al sur. Pero hay otros tipos de magnitudes, a las que llamamos magnitudes vectoriales, que además del numerito, necesitamos indicar hacia dónde se aplica ese numerito. Ejemplos de esto sería velocidad y fuerza. Por ejemplo, si ustedes estuvieran programando, por ejemplo, un robot que les limpia su casa, así, un robot inteligente. Entonces, este robot que les limpia la casa, ustedes lo están programando para que no se muevan los muebles. Y entonces ustedes le dicen, para que muevas el mueble tienes que aplicar 10 newtons. Los newtons son la unidad en la que se mide la fuerza, que lo veremos más adelante. Entonces, ustedes dicen, son 10 newtons para mover ese mueble. Ok. Entonces, el robot dice, va, 10 newtons. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Hacia dónde, papito? Prográmame bien. Ya estoy harto de que nada más me digas así las cosas. Prográmame bien, por favor. Entonces, el robot necesita saber hacia dónde se aplica esa fuerza. ¿Ok? Entonces la fuerza es un ejemplo de magnitud que además del numerito necesita indicarse la dirección o hacia dónde se aplica esa fuerza. Eso es lo que llamamos una magnitud vectorial. ¿Está claro, muchachas? Aquí este pequeño detalle es importante porque lo vamos a estar usando más adelante. Por favor, que no se les olvide, lo vamos a usar y estoy seguro que a muchos se les va a olvidar, pero lo vamos a usar. Los escalares siempre son positivos, no hay escalares negativos. ¿Está claro o no está claro? Los escalares siempre son positivos. Entonces, un vector, como ven, entonces, como necesita una dirección y estas cosas, un vector se puede representar con una flechita, ¿ok? Una flechita puede ser un ejemplo de un vector. Entonces, los vectores generalmente los vamos a identificar como flechas y van a estar compuestos, cada vector va a estar compuesto por 3 elementos. El vector está compuesto por magnitud, dirección y sentido. La magnitud, o también llamado módulo, generalmente se le llama magnitud. La magnitud es el tamaño del vector e indica el numerito del vector. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una fuerza de 10 newtons, vamos a hacerlo así bonito, miren, fíjense. Voy a estar intentando hacer mi letra lo más bonito que se pueda. Ahí está, miren, perro. Entonces tenemos 10 newtons y este, por ejemplo, valdría 20 newtons. Mientras más grande sea la flecha, mayor será la magnitud de esta magnitud, de lo que estemos midiendo, ¿ok? Tenemos una dirección que es, digamos, la orientación, por así llamarlo, de la flecha. Puede verse así, así, así.
¿va? Se puede ver de varias maneras la flechita. Y tenemos una cosa que se llama sentido. Entonces, dada una dirección, puede haber, pues como las calles, pueden tener pueden tener un sentido u otro. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que es un vector que está compuesto por magnitud, dirección y sentido? ¿Está claro hasta aquí? Sí, va. Bueno, ahora, hablemos un poquito del sistema internacional. El sistema internacional de unidades de medida, pues cualquiera puede medir como se le pegue la gana, ¿no? O sea, uno puede medir, por ejemplo, nosotros no nacemos con un chip, no nacimos con algo que nos diga cuánto vale un metro. ¿No? O sea, no lo sabemos. O sea, si ustedes les digo ahorita cuánto mide un metro, pues ustedes me dirán, pues no sé, así. Estos son como unos, ¿te parecen bien 47 centímetros? ¿Te parecen bien 47 centímetros? Uno pues no sabe cuánto vale cada cosa, ¿no? Entonces, antes se medía en pies, luego se mide también en yardas, en brazos, en nudos, cualquiera puede medir como se le pegue la gana, ¿no? Realmente hay distintas formas de medir. Pero, pues, si cada quien puede medir como quiera, pues luego nos va a costar trabajo ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, para eso se crea el sistema internacional que dice, a ver, vamos a poner orden y vamos a definir cuánto mide cada cosa y así todos vamos a estar de acuerdo. Ese es el sistema internacional de unidades de medida, que las unidades universales, por así decirlo, son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, el mol y la candela. Todos estos son unidades internacionalmente aceptadas. Los únicos que no entran en estas cosas son los gringos, porque pues los gringos es gente no civilizada, así, gente que no sabe de civilización y de ponerse de acuerdo, y pues ellos siguen midiendo que si en onzas, que si en pies, que si en yardas, que no sé qué, pero la gente civilizada mide en metros, kilogramos, segundos y todos estos. Y estas son las unidades que se usan pues obviamente en la ciencia, ¿no? La ciencia son las unidades que, digamos, acepta. Entonces, en el sistema internacional de unidades, bueno, también aquí vamos a encontrar lo que llamamos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden extraer de magnitudes más simples y las magnitudes derivadas son aquellas que se forman al momento de mezclar matemáticamente dos o más unidades. Por ejemplo, la velocidad, sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, como la velocidad es distancia sobre tiempo, pues entonces es una magnitud derivada, ¿no? Está compuesta por dos o más magnitudes. La aceleración es el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, la fuerza es masa por aceleración, en fin. Todas esas magnitudes están compuestas de magnitudes más pequeñitas. ¿Queda claro hasta aquí, muchachos? Sol, Kevin, Rebeca, Eduardo, ¿queda claro más o menos hasta aquí? Hasta aquí más o menos se va entendiendo lo que son las magnitudes.